Melanie acomodó los papeles en su escritorio y miró el reloj. Las 6:30. El nuevo informe estaba casi listo. Podría enviarlo por la mañana. Le encantaba su trabajo en Western Construction, donde llevaba 8 años como contable jefe. La rutina, la nitidez de los números y las tareas sencillas le daban una sensación de estabilidad y control sobre su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Hoy llegaré tarde a la exposición. Nuevo envío de coches, tengo que recibirlo y procesarlo. Melanie sonrió. Su marido siempre le avisaba si se retrasaba. Durante sus 11 años de matrimonio, habían desarrollado un ritmo de vida cómodo para ambos. Ethan dirigía un concesionario de Premium Motors al otro lado de la ciudad y a menudo se quedaba hasta tarde, pero nunca era un problema. Melanie tenía sus propios días ajetreados al final del trimestre. Recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento. Era una cálida tarde de primavera, así que Melanie decidió pasar por el supermercado. Había que reponer la nevera. Caminando entre las filas de comestibles, metió metódicamente en su cesta la selección habitual: verduras, fruta, el queso favorito de Ethan y pan integral. En la caja añadió un ramo de tulipanes rosas, solo por comodidad. Su casa de las afueras la recibió en silencio. Hacía 5 años que habían comprado la pequeña pero acogedora casita de 2 plantas, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo una hipoteca. Melanie encendió la luz de la cocina, sacó una tabla de cortar y empezó a trocear verduras para la ensalada. Cocinar siempre la ayudaba a relajarse después de un día de trabajo. Ethan regresó hacia las 8, cuando la cena estaba lista. Huele delicioso. Besó a su mujer y se aflojó la corbata. Un día duro. Normal. 20 coches nuevos entregados, papeleo hecho. ¿Y tú? Durante la cena hablaron de cosas del trabajo, de planes para el fin de semana, de una nueva serie de televisión, una velada normal para una familia normal. Después se instalaron en el salón, Melanie con un libro, Ethan con una tableta. «Quizá podríamos ir a la costa este verano», sugirió Melanie. «Tomarnos una semana libre, vivir junto al mar». «Buena idea», se hizo eco su marido, sin apartar los ojos de la pantalla. «Veré qué opciones hay en julio». Melanie sabía que él no tendría prisa por encontrar un hotel. A Ethan no le gustaba planificar con mucha antelación. Pero eso no la disgustaba. Con los años de convivencia había aprendido a aceptarlo tal como era. Al fin y al cabo, ¿no era eso el matrimonio? Antes de acostarse, Melanie colocó los tulipanes en un jarrón y admiró cómo alegraban la habitación. Los pequeños detalles, como las flores frescas, creaban ese ambiente hogareño que ella tanto valoraba. Puede que a algunos su vida les pareciera demasiado previsible, pero a Melanie le parecía más que bien. Ethan y ella tenían trabajos estables, su propia casa, intereses y planes comunes. ¿Qué más podía pedir? Mientras se dormía, pensó en lo agradable que sería hacer algo de jardinería este fin de semana. La primavera estaba en pleno apogeo y era hora de plantar nuevas flores. Ethan probablemente aceptaría ayudar, aunque nunca le había gustado mucho la jardinería, pero siempre apoyaba las aficiones de su mujer, como ella las suyas, y así transcurría su vida, tranquila y mesurada. Melanie no podía imaginar que muy pronto aquel cuadro familiar se haría añicos y todo lo que parecía fiable y comprensible resultaría ser una ilusión. Solo Rachel tenía las llaves del amplio despacho de la inmobiliaria. Nadie se quedaba aquí después de las 7, y era el lugar perfecto para reunirse. Ethan venía casi todos los martes y jueves, aparentemente quedándose hasta tarde en el concesionario de coches. Rachel estaba sentada en su escritorio, repasando el papeleo de la casa de los Brooks. Había costado mucho tiempo y esfuerzo convencer a Ethan de que le traspasara la propiedad. Al principio se había resistido, diciendo que era demasiado arriesgado, que Melanie no se merecía una traición así. Pero Rachel sabía cómo ser persuasiva. «Piensa por ti mismo»,
le dijo, masajeándole los hombros. No vas a vivir esta vida aburrida para siempre, ¿verdad? Venderemos la casa, compraremos un piso en el centro y empezaremos de nuevo. Su romance empezó hace 2 años, cuando Ethan vino a la agencia a ver una nueva oficina para un concesionario de coches. Rachel lo destacó inmediatamente entre los demás clientes. Alto, esbelto, con una mirada atenta en sus ojos grises. Era seguro de sí mismo, pero sin la arrogancia típica de muchos hombres de negocios. La primera reunión fue larga. Miraron 3 habitaciones, discutieron todos los detalles y luego, de algún modo imperceptible, hablaron de viajes, música, libros. Rachel sabía encontrar un lenguaje común con la gente, formaba parte de su profesión, pero con Ethan era diferente, más natural. Llamó una semana después, aparentemente para aclarar los detalles del alquiler. Luego volvió a llamar, y luego propuso quedar para tomar un café. Rachel aceptó sin vacilar. Estaba acostumbrada a aceptar lo que quería. El crujido de la puerta la sacó de sus recuerdos. Ethan entró quitándose la chaqueta. Siento llegar tarde. No había forma de que el cliente se decidiera por un decorado. No pasa nada. Rachel se acercó a él dándole un abrazo. He estado haciendo el papeleo. Solo tengo que ocuparme de los trámites de registro. Ethan se tensó. ¿Seguro que está todo claro? No quiero problemas. No te preocupes. No es el primer año que trabajo con inmuebles. Tendré la casa registrada en un par de semanas y luego la venderemos. ¿Y Melanie? ¿A dónde irá? Rachel arrugó la nariz. No le gustaba que Ethan hablara de su mujer. Ella tiene un trabajo, un sueldo, tendrá un piso, no se echará a perder. Deja de pensar en ella. Es hora de empezar una nueva vida. Ethan apartó la mirada. A veces Rachel pensaba que se arrepentía de su decisión, pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Habían puesto demasiado empeño en su relación, en sus planes de futuro, como para dejarle cambiar de opinión. He pedido la cena en ese restaurante italiano que te gusta, cambió de tema, y he comprado vino. Se acomodaron en el sofá de su despacho. Rachel encendió luces tenues y puso música suave. Creaba un ambiente especial para sus reuniones, exactamente lo contrario de la vida en casa de Ethan. ¿Cómo van las ventas en el salón?, preguntó sirviendo el vino. No van mal. El nuevo modelo va bien, a pesar de los precios. Y hoy se me ha caído un negocio. Los clientes han cambiado de opinión en el último momento. Odio cuando pasa eso. Rachel hablaba de trabajo, pero tenía otras cosas en la cabeza. Imaginaba su vida futura. Un piso espacioso en el centro, viajes, restaurantes, nada de esconderse. Solo le quedaba esperar a que terminara todo el papeleo. Ethan terminó su vino y miró el reloj. Debería irme. Melanie estará preocupada. Rachel se tragó el comentario mordaz. Un poco más y no tendría que compartirlo con nadie. El hogar era solo el principio de su nueva vida. Acompañó a Ethan hasta la puerta y le dio un beso de despedida. El despacho vacío estaba inusualmente silencioso. Rachel volvió al papeleo. Todo tenía que estar perfecto. No iba a perder su oportunidad de ser feliz por un tecnicismo legal. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo primaveral se hacía más denso. Rachel terminó el resto de su vino y sonrió ante sus pensamientos. Pronto, todo cambiaría. Solo tenía que esperar un poco más. Melanie estaba sentada en el pasillo del centro médico, esperando los resultados de las pruebas. Llevaba 2 semanas sintiéndose inusualmente cansada y mareada, y lo achacaba al tiempo primaveral y al estrés laboral. Pero cuando empezaron las náuseas matutinas, decidió consultar a su médico. El doctor Harris revisó los resultados mientras Melanie frotaba nerviosamente la correa de su bolso. Nunca se había planteado seriamente un embarazo. Ethan y ella no planeaban tener hijos, aunque llevaban 1 año sin protección. Enhorabuena, señora Brooks. Está embarazada de 6 semanas. Melanie sintió que el corazón le daba un vuelco. 6 semanas. Así que había ocurrido en su aniversario de boda,
cuando habían salido de la ciudad el fin de semana. Al salir de la clínica, se quedó sentada en el coche durante un buen rato, intentando asimilar la noticia. Una sensación cálida y desconocida se apoderó de su interior. Un bebé. Iban a tener un hijo. En la oficina no podía concentrarse en su trabajo. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían a la conversación que iba a tener con su marido. ¿Cómo reaccionaría él? Nunca habían hablado seriamente de tener hijos. Después de comer, llamó a su amiga Sara. ¿Te puedes creer que estoy embarazada? Melanie, es maravilloso. ¿Lo sabe ya Ethan? No, quiero decírselo esta noche. Creo que voy a cocinar su filete favorito. Estará contento, ya verás. Melanie paró en el supermercado de camino a casa. Eligió la mejor carne y verduras frescas. Quería que la velada fuera especial. En la tienda de al lado se quedó mirando un estante de ropa de bebé. Los calcetines diminutos y los calzoncillos le hacen sonreír. Pronto tendría que comprarlos todos. En casa, Melanie puso música y se puso a cocinar. No entendía a las mujeres que brillaban de felicidad cuando se enteraban de que estaban embarazadas. Ahora la sensación le resultaba familiar, como si una cálida luz se hubiera encendido en su interior. Ethan llegó al principio del séptimo. Al entrar en la cocina, olfateó sorprendido. ¿Filete? ¿Qué se celebra? Solo quería hacerte feliz. Melanie estaba poniendo la mesa. ¿Qué tal el día? Durante la cena, observó a su marido haciendo acopio de ingenio. Ethan parecía un poco distraído, pero era normal. Últimamente había estado muy cansado en el trabajo. ¿Sabes? Empezó Melanie cuando pasaron al postre. Tengo una noticia. Ethan levantó la vista de su plato. ¿Pasa algo? Hoy he ido al médico. Vamos a ser padres. Se hizo el silencio en la habitación. Ethan se quedó inmóvil con el tenedor en la mano, sin dejar de mirar a su mujer. ¿Estás segura? Sí. 6 semanas. ¿Recuerdas nuestro viaje al hotel rural? Bajó el tenedor lentamente, se pasó la mano por la cara. Es inesperado. Sé que no lo habíamos planeado, pero ¿no es maravilloso? Melanie sintió que la voz le temblaba de emoción. Esperó a que su marido la abrazara para compartir su alegría, pero Ethan permaneció inmóvil, como aturdido por la noticia. Necesito tomar el aire. Se levantó bruscamente de la mesa. Lo siento. La puerta principal se cerró de golpe. Melanie se quedó sola, mirando la cena sin terminar. Se había imaginado esta escena de otra manera. Abrazados, besándose, haciendo planes. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Probablemente Ethan solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de un bebé. Mientras tanto, Ethan paseaba por las calles nocturnas, sumido en pesados pensamientos. El bebé, su bebé. ¿Cómo podía ser tan malo con Melanie? ¿Volver a hipotecar la casa donde viviría su futuro hijo? Sacó el teléfono y encontró el número de Rachel. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. No, esta conversación tenía que ser en persona. Mañana iría a su despacho y lo ultimaría todo. Rachel tendría que entenderlo, no podía hacerle esto a su familia, a su futuro hijo. Cuando volvió a casa, 1 hora más tarde, encontró a Melanie en el dormitorio. Estaba tumbada en la cama, hecha un ovillo. Siento mi reacción. Ethan se sentó a su lado. Es que no me lo esperaba, pero me alegro, de verdad. Melanie se volvió hacia él, con lágrimas brillando en los ojos. ¿De verdad? Por supuesto, la abrazó. Saldremos de esta. Aquella noche, Ethan no pudo dormir durante mucho tiempo. Melanie respiraba plácidamente a su lado, con la mano en el vientre, protegiendo ya a su hijo nonato, y pensó en los papeles que había firmado la semana pasada, en Rachel esperando a que se cerrara el trato, en lo mal que estaba todo. Llamaría a su abogado a primera hora de la mañana, encontraría la forma de anular la escritura, y luego va a hablar con Rachel. Se acabó vivir una doble vida.
tiene una familia y está a punto de hacerse más grande. La madrugada comenzó para Ethan con una llamada telefónica a un abogado que conocía. Para concertar una reunión urgente antes de que empezara la jornada laboral, mintió a Melanie sobre una inspección no programada en el concesionario de coches. En un pequeño café situado frente al bufete, Ethan le explicó la situación con todo detalle, sin mencionar el embarazo de su mujer. El abogado echó un largo vistazo a las copias de los documentos y negó lentamente con la cabeza. No sería fácil cancelar el acuerdo, pero era posible. Haría falta mucho papeleo y una cantidad considerable de dinero por la urgencia. Hay muy poco tiempo, pero intentaré tenerlo todo organizado en una semana, prometió el abogado, cogiendo el pesado sobre de dinero. Durante los días siguientes, Ethan vivió en vilo. Por la mañana se apresuraba a ir al concesionario, por la tarde llamaba al abogado, por la noche volvía a casa con Melanie, que estaba radiante de felicidad y ya hacía planes para la guardería. Cada vez que ella hablaba del futuro hijo, él sentía un agudo sentimiento de culpa. Al cuarto día tuvo que ir al despacho de Rachel. Retrasó el momento, pero se dio cuenta de que la conversación era inevitable. Ella le recibió como de costumbre, con una sonrisa y una copa de vino. Ethan rechazó la copa. «Tenemos que hablar», empezó, intentando no mirarla a los ojos. «Lo he pensado bien. Tenemos que poner fin a nuestras reuniones». Rachel se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Se hizo el silencio en el despacho durante unos segundos. «¿Qué ocurre?». Su voz sonaba desacostumbradamente fría. «Es lo que hay que hacer. No puedo seguir engañando a Melanie». «¿Es por ella? ¿Sospechaba algo?» «No. Simplemente me di cuenta de que estaba cometiendo un error». Ethan no se molestó en hablar del embarazo. Eso solo complicaría las cosas. Rachel dejó el vaso sobre la mesa, con los dedos temblándole ligeramente. «¿Y nuestros planes? ¿Una casa? ¿Una vida juntos?» «Lo siento. Debería haberte dicho enseguida que no estaba preparada para este cambio». Rachel se levantó bruscamente y se paseó por el despacho. Ethan vio que sus hombros se tensaban. «¿Así que todos esos meses solo te estabas divirtiendo? ¿Y yo he sido tan estúpida como para creer en nuestro futuro?» «No, era real. Pero no puedo destruir a mi familia». Hablaron durante una hora más o menos. Rachel amenazó y lloró e intentó razonar con él. Ethan se mantuvo inflexible. Cuando se marchó, ella le gritó: «Te vas a arrepentir de esta decisión». Los 3 días siguientes transcurrieron en una interminable espera de una llamada del abogado. Ethan apenas dormía. La acidez y los dolores de cabeza le atormentaban. En el trabajo cometía errores, mezclaba documentos, olvidaba devolver las llamadas a los clientes. Por fin, al 7º día, el abogado dijo: «El acuerdo se ha cancelado oficialmente. La casa sigue siendo propiedad de la familia Brooks». Ethan sintió que se quitaba un gran peso de encima. Estaba sentado en su despacho, mirando la foto de Melanie que tenía sobre la mesa, cuando sintió el primer dolor en el pecho. Al principio, lo atribuyó a los efectos del estrés. Se tomó una pastilla para el ardor de estómago e intentó concentrarse en su trabajo. Pero el dolor iba en aumento y se irradiaba al brazo izquierdo. A él se unieron la falta de aire y el sudor frío. La secretaria lo encontró tendido en el suelo, cerca de su mesa. La ambulancia llegó 12 minutos más tarde, pero ya era demasiado tarde. Un infarto masivo no había dejado ninguna posibilidad. Melanie corrió al hospital cuando los médicos ya lo habían dado por muerto. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Por la mañana habían desayunado juntos y hablado de los planes para el fin de semana. Ethan había prometido ayudarla a elegir la pintura para el cuarto de los niños. En su despacho encontraron una carta a su mujer, apenas unas líneas, escritas con letra irregular. «Lo siento por todo. Te quiero a ti y a nuestro futuro bebé. Espero que algún día puedas...». No tuvo tiempo de terminar la carta. Era una nublada mañana de primavera.
Raras gotas de lluvia caían sobre las flores frescas del exterior de la iglesia donde Ethan Brooks había sido enterrado. Melanie estaba de pie en la entrada, aceptando las condolencias de los colegas, amigos y conocidos de su marido. Su vestido negro resaltaba su palidez y sus ojeras. No había dormido mucho en los últimos 3 días. Sara, su mejor amiga, permaneció junto a ella, cogiéndole la mano. La iglesia era fresca y olía a incienso y lirios. Decenas de ramos rodeaban el ataúd cerrado. Melanie había insistido en ello. Quería recordar a su marido vivo. Acudieron los empleados del concesionario, casi toda la plantilla. Muchos lloraron. Ethan era muy querido allí por su imparcialidad y sentido del humor. George, su adjunto, contó lo buen gerente que era Ethan, cómo ayudaba a los recién llegados a adaptarse, cómo se alegraba del éxito de cada empleado. El sacerdote dio comienzo a la misa. Su voz mesurada resonó en las altas bóvedas, mezclándose con los sollozos ahogados de los presentes. Melanie miró la gran fotografía de su marido que había junto al ataúd, un Ethan sonriente con un traje claro durante las vacaciones que habían pasado en California el año anterior. Por aquel entonces, habían hecho planes para el futuro, habían hablado de la posibilidad de mudarse a una casa más grande. Se llevó la mano al estómago. Su hijo nunca conocería a su padre. Ese pensamiento resonó con un dolor sordo en algún lugar profundo de su interior. Después de la misa, todos fueron al cementerio. La llovizna se había intensificado, convirtiendo los caminos entre las tumbas en senderos resbaladizos. La gente se escondía bajo paraguas negros, acurrucada en un grupo apretado alrededor de una tumba recién cavada. Melanie apenas oía los discursos de despedida. Miró el ataúd que se hundía en la tierra y no pudo darse cuenta de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Parecía que todo había sido un mal sueño, que estaba a punto de despertarse y oír a Ethan alborotando en la cocina, preparando su desayuno especial de los domingos. La ceremonia estaba llegando a su fin cuando una mujer desconocida apareció entre los reunidos. Una mujer alta y rubia, vestida con un austero traje gris, que no apartaba la vista de Melanie. Su aparición provocó un leve murmullo entre los empleados del concesionario de automóviles. Algunos de ellos la reconocieron claramente. Cuando la gente empezó a dispersarse, la desconocida se dirigió con paso decidido hacia Melanie. En sus manos llevaba una carpeta de cuero con documentos. «Señora Brooks». Su voz sonaba profesional, sin una sombra de simpatía. «Soy Rachel Donovan. Tenemos que hablar». Sara se acercó ansiosamente a su amiga, pero fue como si Rachel no se diera cuenta de su presencia. «Lo siento, pero no es un buen momento», empezó Melanie. Al contrario, Rachel abrió la carpeta. «Es exactamente el momento adecuado. Soy la propietaria de la casa en la que vives actualmente. Aquí están los títulos de propiedad. Quiero que desaloje el lugar en un plazo de 24 horas». Melanie miró confusa los papeles extendidos. Las líneas flotaban ante sus ojos, pero los sellos y las firmas eran claramente reconocibles. Entre ellas, reconoció la firma de Ethan. «Aquí hay un error», le tembló la voz a Melanie. «Esta es nuestra casa. La compramos juntos hace 5 años». «Ya no», sonrió Rachel con frialdad. «Ethan me la retituló hace 15 días. Puedes comprobar los papeles con cualquier abogado». «¿Quién es usted?», Sara se interpuso entre ellas. «¿Cómo te atreves a presentarte en un funeral con semejantes exigencias?». Rachel la miró con desdén. «Soy el hombre con el que Ethan planeaba empezar una nueva vida. Lástima que no lo consiguiera». Melanie sintió que el suelo se le caía de los pies. Se tambaleó y Sara apenas tuvo tiempo de sostenerla. Rachel colocó los papeles sobre la lápida más cercana. «Te daré hasta mañana por la noche. Luego llamaré a la policía». Se dio la vuelta y se alejó por la hierba empapada, dejando tras de sí un rastro de perfume caro. La gente seguía de pie, observando la escena conmocionada. Alguien intentó decir algo,
pero Melanie no le oía. Le zumbaban los oídos y sentía náuseas en la garganta. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas de su rostro. Sara recogió los papeles y abrazó más fuerte a su amiga. «Vámonos de aquí. Lo resolveremos todo. Te lo prometo». En el trayecto de vuelta a casa, Melanie permaneció en silencio, mirando por la ventanilla con la mirada perdida. Ethan, su Ethan. ¿Cómo podía hacer algo así? ¿Qué más desconocía del hombre con el que había vivido 11 años? El cielo se había nublado por fin. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Melanie pasó la primera noche después del funeral en casa de Sara. En casa de ella y Ethan, o ya no era suya. No podía quedarse. Cada rincón le recordaba a su marido, cada cosa contenía ecos de su vida juntos. Sara le preparó una cama en la habitación de invitados y le trajo un té relajante, pero Melanie no pegó ojo hasta la mañana siguiente. Al amanecer se dio cuenta de que tenía que actuar. No podía permitirse caer en la desesperación, sobre todo ahora que una nueva vida crecía en su interior. Llamó al trabajo y se tomó unos días libres a su costa. El jefe, que ya sabía lo que había pasado, se mostró comprensivo. En casa, lo primero que hizo Melanie fue ir al despacho de Ethan. Casi nunca había entrado aquí. Su marido tenía su propio territorio y ella su propio rincón de trabajo. Ahora tenía que ordenar todos sus papeles, estudiar sus documentos, comprender lo que había sucedido en los últimos meses de su vida. El despacho tenía un aspecto inusualmente ordenado. Todas las carpetas estaban colocadas en las estanterías y el escritorio, en perfecto orden. Ethan nunca había sido tan meticuloso. Era como si se estuviera preparando para... ¿qué? Melanie se sentó lentamente en su sillón de cuero y pasó la mano por encima del escritorio. Abrió el cajón superior. Material de oficina, blocs de notas, tarjeteros. Mirando el contenido de los cajones, se topó con una carpeta desconocida. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que Melanie desconocía. Durante los últimos 6 meses se habían transferido regularmente grandes sumas de dinero a esa cuenta. ¿A dónde iba a parar el dinero? Otra carpeta contenía las escrituras de la casa, antiguas, de cuando la compraron. Contrato de hipoteca, seguros, recibos. Todo estaba a nombre de ambos. Entonces, ¿cómo es que esta mujer Rachel tenía papeles nuevos? El teléfono de Ethan estaba en el último cajón. Lo habían devuelto del hospital con el resto de sus cosas. Melanie conocía la contraseña del día en que se conocieron. Hojeó la lista de llamadas. Muchos números desconocidos. Uno en particular se repetía. Lo anotó en una hoja. Ya lo comprobaría más tarde. En su bandeja de entrada encontró correspondencia con una agencia inmobiliaria. Rachel Donovan figuraba allí como una de las principales especialistas en propiedades de lujo. Unas cuantas reuniones para hablar de la compra de una oficina para una nueva sucursal de un concesionario de coches. Luego, una correspondencia personal. Melanie no siguió leyendo. Al anochecer, le dolían los ojos de tanto mirar los documentos. Encontró algunas rarezas más, recibos de restaurantes de toda la ciudad, facturas de una joyería, una reserva de habitación en un hotel rural. Todo se sumaba a una imagen que se negaba a aceptar. En la mesa de la cocina aún había una revista con las páginas marcadas. Ethan y ella habían elegido el diseño de la habitación del bebé. Hacía solo una semana. ¿Cómo podía una semana poner su vida patas arriba? Sara había llamado varias veces, ofreciéndose a venir. Melanie se negó. Necesitaba estar sola para asimilar lo que estaba pasando. En la nevera aún quedaban algunos alimentos que Ethan había comprado el último día. Su queso favorito, yogures y hierbas frescas. No se atrevía a tirarlos. Por la noche, Melanie volvió a desvelarse, sentada en el salón, revisando viejas fotografías. Aquí estaba su primera cita, en el parque de atracciones, los dos tan jóvenes y felices. La boda,
Ethan mirándola con tanta ternura. Las vacaciones en la montaña, construyen un muñeco de nieve. ¿Cuándo se torció todo? Por la mañana encontró otra carpeta escondida detrás de los libros. Dentro, escrituras de propiedad, algunos contratos sellados. La letra era de Ethan, pero las firmas parecían extrañas, como si le temblara la mano. Y las fechas eran de hacía 15 días, justo cuando se había enterado de que estaba embarazada. Algo no cuadraba. Melanie sintió que se le escapaba un detalle importante. Ethan no podía abandonarla a ella y al bebé. Tenía que haber alguna explicación. Reuniría toda la documentación y se la enseñaría al abogado. Quizá Rachel había falsificado algo, se había aprovechado de la situación. En la mesa del pasillo estaba la última foto de ellos juntos, hacía un mes, en la fiesta de cumpleaños de Sarah. El brazo de Ethan alrededor de los hombros de ella, los dos sonriendo. ¿Realmente había planeado marcharse ya entonces? ¿O todo ocurrió más tarde? Tantas preguntas y nadie para responderlas. Melanie guardó todos los documentos que encontró en una gran carpeta. Mañana empezaría a buscar un buen abogado. No permitiría que le arrebataran la casa en la que Ethan y ella eran tan felices, y donde debería crecer su hijo. El bufete de Warren Holt estaba en un viejo edificio de ladrillo del centro de la ciudad. Melanie lo había encontrado por recomendación de un colega. Resultó que Holt estaba especializado en litigios de propiedad y tenía fama de ser un abogado meticuloso y detallista. El amplio despacho estaba lleno de estanterías repletas de gruesos volúmenes encuadernados en piel. El propio Holt, un hombre corpulento con gafas de montura fina, examinaba los documentos que Melanie había traído y tomaba notas de vez en cuando en un cuaderno. «Interesante situación», dijo al fin, reclinándose en su silla. «Veo algunas rarezas. En primer lugar, el momento en que se hizo el papeleo. Su marido firmó el traspaso de la propiedad a la señorita Donovan, pero apenas unos días después inició los trámites de cancelación. Sacó varias hojas de la pila. Aquí hay una declaración de cancelación notariada y documentos de pago por una gran suma de dinero, al parecer una compensación por la urgencia del procedimiento». Melanie se adelantó. «Así que, después de todo, ¿la casa es nuestra?» «En teoría, sí. El procedimiento de anulación se ha iniciado y concluido, pero la señorita Donovan puede impugnar esa decisión si demuestra que su marido fue presionado». Holt se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. «Me preocupa más otra cosa. Fíjese en estas firmas. Son distintas de las habituales de su marido, especialmente en el primer grupo de documentos». Extendió los papeles abanicando la mesa. Melanie observó detenidamente el trazo familiar. De hecho, en los documentos de traspaso de la casa, la firma parecía más nítida, angulosa. «¿Crees que es una falsificación?» «Posiblemente. Tenemos que hacer un examen grafológico. Pero incluso si la firma es real, hay dudas sobre el procedimiento en sí. Una transacción de este tipo requiere el consentimiento de ambos cónyuges, sobre todo si la propiedad se compró durante el matrimonio». Holt sacó otro documento. «Y este es especialmente interesante, la declaración de amortización de la hipoteca. ¿De dónde ha salido una suma tan elevada?» Melanie negó con la cabeza. «No lo sabía. Teníamos previsto pagar la hipoteca otros 3 años. Hay que verificar el origen de ese dinero. Si los fondos se obtuvieron ilegalmente, es otro argumento para invalidar la transacción». El abogado profundizó en su estudio de los extractos bancarios. Melanie recorrió el despacho con la mirada. El reloj antiguo en la pared, los diplomas enmarcados, la maqueta de un velero en la estantería. Aquí todo respiraba fiabilidad y solidez. «Señora Brooks», la voz de Holt la devolvió a la realidad. «Aceptaré su caso, pero debo advertirle que el proceso puede ser largo. La señorita Donovan probablemente contratará buenos abogados». «¿Cuánto tiempo podría llevar?» «Unos meses por lo menos, pero nuestras posibilidades son buenas.
sobre todo teniendo en cuenta su embarazo. El tribunal suele ponerse del lado de la futura madre en casos como este. Sacó una hoja en blanco. Vamos a trazar un plan de acción. La primera es examinar las firmas. La segunda, verificar la legalidad de las transacciones financieras. La tercera es reunir pruebas de que la casa se compró durante el matrimonio y se utilizó como vivienda familiar. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del proceso que se avecinaba. Holt anotaba metódicamente cada punto, hacía preguntas aclaratorias, daba recomendaciones. Su serena confianza se transmitió a Melanie. Por primera vez en los últimos días sintió un atisbo de esperanza. Aquí hay algo más. Holt le entregó una tarjeta de visita. Póngase en contacto con este investigador privado. Necesitamos más información sobre la señorita Donovan y su inmobiliaria. Y revisa todo el papeleo de su marido. Cualquier cosita podría ser importante. Cuando Melanie estaba a punto de marcharse, el abogado la llamó. Y procura no comunicarte directamente con la señorita Donovan. Todo contacto es a través de mí o de otros abogados. No le des motivos para acusarte de presiones o amenazas. Fuera lloviznaba ligeramente. Melanie entró en el coche, sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Sara. Tenía que pasar por casa de su amiga y contarle lo de la reunión con el abogado. Ahora más que nunca necesitaba el apoyo de sus seres queridos. En la guantera había una pila de documentos que no había tenido tiempo de enseñarle a Holt. Recibos, cheques, el cuaderno de Ethan. Los revisaría en casa, quizá encontrara más pistas. La batalla por la casa acababa de empezar y Melanie estaba decidida. El investigador privado Michael Douglas trabajaba en una pequeña oficina situada encima del restaurante chino. El olor a gambas fritas impregnaba todo el edificio, pero al detective no parecía molestarle lo más mínimo. Estaba escudriñando las fotos y los documentos que Melanie había traído mientras comprobaba algo en el ordenador. Rachel Donovan. Persona interesante, murmuró, abriendo otra carpeta en el escritorio. ¿Sabes qué es curioso? Prácticamente no hay información sobre ella anterior a 2020. Es como si la persona no hubiera existido. Desplegó el monitor, mostrando a Melanie los documentos. Aquí está su diploma de agente inmobiliario, obtenido hace 3 años, y aquí está su licencia inmobiliaria, del mismo periodo. Pero si indagas más, el detective abrió otro expediente. Su verdadero nombre es Rachel Petrovsky. Se cambió el nombre después del divorcio, pero eso no es todo. Antes de casarse, era Rachel Martínez. Parece que a su rival le gusta cambiar de nombre. Melanie miró las fotos en la pantalla. Una Rachel más joven, con el pelo y el maquillaje diferentes, pero los mismos ojos fríos y la misma sonrisa arrogante. Unos clientes de Chicago la demandaron por escrituras de propiedad fraudulentas. El caso se archivó, pero su reputación se resintió. Después se mudó aquí, se cambió el nombre y empezó de nuevo. Douglas sacó una pila de impresos. Su agencia inmobiliaria también es una estructura curiosa. Técnicamente está limpia, pero hay algunas transacciones financieras extrañas. Grandes sumas de dinero que pasan por cuentas y luego desaparecen en paraísos fiscales. Las autoridades fiscales ya han iniciado una auditoría. Mostró algunos documentos más. Y aquí hay algo muy interesante. Una lista de clientes que perdieron sus propiedades en extrañas circunstancias. El esquema es simple. Encuentra a un hombre rico, le restriega su confianza y luego, de alguna manera, obtiene los derechos sobre la propiedad. Su marido no fue el primero. Melanie recordó la fría mirada de Rachel en el cementerio. Ahora se estaban aclarando muchas cosas. 4 casos en los últimos 2 años, continuó el detective. Una viuda anciana perdió la casa que heredó de su marido. Un hombre de negocios perdió un edificio de oficinas. Un matrimonio una casa de campo. La implicación de la señorita Donovan se puede rastrear por todas partes, pero no hay pruebas directas.
Abrió una nueva carpeta. Su ex marido, James Petrowski, también tiene un pasado interesante. Pequeños fraudes financieros, falsificación de documentos. Probablemente fue él quien le enseñó algunos trucos. Douglas sacó fotos de un restaurante. Aquí es donde conoció a su marido. ¿Un encuentro casual? Lo dudo. Es más probable que lo eligiera deliberadamente como objetivo. Melanie miró las fotos. Rachel y Ethan en una mesa junto a la ventana, hablando animadamente de algo. La fecha de la foto era de hacía 6 meses. Tiene muchas personalidades cuestionables en su entorno. La detective mostró unas cuantas fotos más. Abogados con mala reputación, notarios envueltos en escándalos. Parece un grupo organizado. Cerró la carpeta de golpe. Seguiré investigando. Me interesa especialmente el origen del dinero con el que se pagó la hipoteca. Puede haber una conexión con otros fraudes. Antes de irse, el detective le entregó a Melanie un pendrive. Aquí tiene copias de todos los documentos y fotos. Creo que a su abogado le serán útiles. Y tenga cuidado, esta mujer es peligrosa. No parará hasta conseguir lo que quiere. Al salir, Melanie respiró profundamente el húmedo aire primaveral. El olor a gambas fritas la siguió hasta el coche. Su mente daba vueltas a retazos de información. Cambios de nombre, estafas inmobiliarias, misteriosas transacciones financieras. ¿Cómo podía Ethan involucrarse con una mujer así? ¿No había visto quién era en realidad? ¿O era tan buena interpretando su papel? De camino a casa, Melanie pasó por el supermercado. Había que llenar la nevera. En la sección de verduras, se topó con uno de los empleados del concesionario. Desvió la mirada, murmuró algo inaudible y se alejó a toda prisa. Al parecer, la noticia de la aparición de Rachel en el funeral ya se había extendido entre el personal. En casa, Melanie conectó el pendrive a su ordenador. Fotos, documentos, extractos bancarios. La detective había trabajado mucho. Le interesaban especialmente las otras víctimas de Rachel. Quizá debería ponerse en contacto con ellas. Seguro que estarían encantadas de ayudar a desenmascarar a la estafadora. Sonó el teléfono. Sara le estaba recordando su cita con el médico. Mañana era la primera ecografía programada. Melanie lo había olvidado por completo en el torbellino de acontecimientos. Por su bien, ella debía ganar esta batalla. Por su bien y por el recuerdo de Ethan, el verdadero Ethan que ella había conocido y amado todos estos años. Rachel optó por tácticas de presión psicológica. Casi todas las mañanas se presentaban en la casa agentes inmobiliarios con posibles compradores o tasadores. Fotografiaban el exterior de la casa, tomaban medidas del solar y discutían en voz alta los planes de remodelación. Melanie hizo caso omiso de su presencia, pero los vecinos empezaron a preocuparse. Los rumores de un inminente desalojo forzoso se extendieron por el barrio. Los folletos de la agencia inmobiliaria de Rachel aparecían regularmente en el buzón. Le ayudamos a encontrar rápidamente una nueva vivienda. Compra urgente de pisos. Se alquilan habitaciones en condiciones ventajosas. Iban acompañados de impresiones de anuncios de habitaciones y pisos baratos. Una anciana, la señora Henderson, que vivía al lado, contó una vez que una elegante agente inmobiliaria se le acercó para preguntarle si sus vecinos la molestaban. Le insinuó posibles problemas con los nuevos inquilinos cuando la casa pasara a manos de un nuevo propietario. Tras esta conversación, la vecina dejó de saludar a Melanie. Una mañana, Melanie encontró un sobre con fotos en su buzón. Ethan y Rachel en un restaurante, en un parque, a la entrada de algún hotel. En el reverso de cada foto estaba la fecha. La última foto fue tomada una semana antes de morir. Las fotos iban acompañadas de una nota. Piensa si este era realmente tu hogar. Quizás sea hora de aceptar la verdad y empezar una nueva vida. Melanie rompió el sobre antes de terminar de leer la carta. Rachel aparcaba a menudo el coche delante de la casa, estudiando ostentosamente algún papeleo.
A veces traía clientes, les enseñaba la propiedad a través de la verja y hablaba en voz alta de los planes de renovación. Era un acto diseñado para poner de los nervios a Melanie y llamar la atención de los vecinos. El viernes por la noche sonó el timbre. Rachel estaba en la puerta. Maquillaje impecable, traje caro, sonrisa fría. ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte al pasado?, preguntó en lugar de saludar. ¿No te das cuenta de que perderás? Tengo dinero, contactos, tiempo. ¿Qué tienes tú? Melanie cerró la puerta en silencio. Rachel aún dijo algo a través de ella, pero las palabras se ahogaron en el ruido de la lluvia vespertina. Después de esta visita, Melanie había instalado más cámaras de vigilancia por consejo del detective Douglas. Ahora se grababan todas las acciones de Rachel, creando una base probatoria de presión psicológica para el tribunal. El abogado aconsejó documentar cada aparición de Rachel y sus agentes fuera de la casa, tomar fotografías, registrar fechas y horas, reunir pruebas de los vecinos. Todo ello podría resultar útil para demostrar el acoso sistemático. Sarah se había ofrecido a vivir con ella temporalmente, pero Melanie se había negado. Irse ahora sería admitir la derrota. Además, desde el punto de vista legal, podría ser peligroso, ya que podría interpretarse como una renuncia voluntaria de derechos. Era evidente que Rachel esperaba que el constante recordatorio de su presencia, las demostraciones de la casa a los posibles compradores y las indirectas a los vecinos harían desistir a Melanie. Pero había calculado mal. Cada nuevo intento de presión no hacía sino reforzar la determinación de Melanie de luchar hasta el final. Había llegado el momento de pasar de la defensa a la acción. Melanie tenía sus propias armas: la verdad sobre el pasado de Rachel, documentos sobre la cancelación del trato, testimonios de otras víctimas de sus maquinaciones. La batalla por la casa se estaba convirtiendo en una prolongada guerra de nervios, pero Melanie estaba dispuesta a luchar, por el bien del niño, por la memoria de Ethan, por la justicia. En el bufete, donde trabajaba el abogado Holt, había una verdadera conmoción. Por la mañana un mensajero había entregado un voluminoso paquete de documentos procedentes de los archivos municipales, y ahora todo el departamento inmobiliario estaba estudiando su contenido. Melanie acudió a la llamada urgente de Holt. Ya estaba en su despacho un anciano de cuidada barba gris, James Wilson, el notario que había tramitado los últimos papeles de Ethan. «Señora Brooks, tome asiento». Holt extendió los papeles sobre el escritorio. «El señor Wilson ha venido expresamente para aclarar la situación de la cancelación». El notario se ajustó las gafas. «Su marido vino a verme en un estado extremadamente agitado. Era inusual, normalmente estaba muy tranquilo. Dijo que había cometido un error y que quería cancelar el traspaso de propiedad inmediatamente». Wilson sacó una carpeta de su maletín. «Aquí está el paquete completo, una declaración de cancelación firmada por su marido, los recibos de tasas y gastos, la notificación oficial al registro civil, todo conforme a la ley, cada firma certificada». Holt escudriñó los papeles. «Lo más importante aquí son las marcas de tiempo. Ethan presentó la cancelación solo 3 días después de que se tramitara el traspaso de la casa, y lo más importante, el trámite se completó el día antes de su muerte». Melanie recordó la última semana de vida de su marido, sus despistes, su nerviosismo, sus constantes llamadas telefónicas. «¿Sabía la señorita Donovan lo de la cancelación?», preguntó. «No», el notario negó con la cabeza. Su marido insistió en que no se le notificara hasta que el procedimiento estuviera finalizado. Había planeado informarla personalmente, pero... Holt colocó los documentos en orden cronológico. «Mire, aquí está la transacción original. Aquí está la declaración de cancelación. Y aquí está la confirmación final del registro civil. La casa queda oficialmente en posesión de la familia Brooks». «¿Por qué no se encontraron estos documentos antes?».
El sistema electrónico de gestión de documentos falló, explicó el notario. Se registró la cancelación de la transacción, pero las notificaciones no salieron correctamente. Tuvimos que hacer una petición formal a los archivos. Holt se reclinó satisfecho en su silla. Ahora tenemos todas las bases. La señorita Donovan no podrá impugnar estos documentos. Son impecables. Wilson añadió otra hoja al montón. Aquí está mi declaración oficial de que su marido estaba en su sano juicio y actuaba voluntariamente en el momento de firmar la cancelación. Es importante para el tribunal. Melanie tocó con cuidado los documentos, lo último que Ethan había hecho antes de morir. Había tenido tiempo de enmendar su error, de proteger a su familia. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora presentamos una contrademanda. Holt empezó a trazar un plan de acción. Exigir que invalidemos cualquier reclamación que la señorita Donovan tenga sobre la casa. Tenemos todos los motivos para hacerlo. El procedimiento de anulación finalizado, su derecho como cónyuge y futura madre, la dudosa reputación de la señorita Donovan. Hizo una pausa. Por cierto, el detective Douglas envió material interesante sobre sus maquinaciones pasadas. Eso también podría jugar a nuestro favor. Wilson recogió sus papeles. Estoy preparado para testificar ante el tribunal. Se han conservado todos los registros de la consulta con su marido, incluidas sus explicaciones de por qué se canceló el trato. Cuando el notario se marchó, Holt se volvió hacia Melanie. Ganaremos. La ley está de nuestro lado. Ahora solo queda presentar los papeles correctamente y construir una defensa. Al volver a casa, Melanie se sintió inusualmente aliviada. Después de todo, Ethan había conseguido cuidar de ella y del futuro bebé. Se había dado cuenta de su error y tenía fuerzas para corregirlo. En el buzón había de nuevo folletos publicitarios de la agencia de Rachel. Melanie los recogió y los tiró sin leerlos. Pronto se acabaría esta presión. Sara la llamó por la tarde para recordarle su cita habitual con el médico. El bebé se desarrollaba con normalidad, y eso era lo principal. Todo lo demás, el papeleo, los tribunales, el enfrentamiento con Rachel, parecía manejable ahora. Ahora no solo tenía el derecho moral a la casa, sino también la prueba legal. El testamento de Ethan había sido registrado y autentificado. Solo quedaba cumplirla. Melanie decidió desmontar por fin el estudio de Ethan. Llevaba semanas posponiéndolo. Era demasiado duro revisar sus cosas, ahondar en los detalles de su vida. Pero ahora que había esperanzas de salvar la casa, había llegado el momento de terminarlo. Revisó metódicamente los cajones de su escritorio y encontró las trivialidades habituales de la oficina: clips, blocs de notas, recibos viejos. En el estante superior del armario había una caja con documentos de hacía 10 años, de cuando se conocían, un certificado de matrimonio, sus primeras facturas conjuntas, el contrato de alquiler de su primer piso. En el último cajón del escritorio, detrás de una pila de revistas viejas, Melanie buscó a tientas un sobre grueso. Dentro había varias hojas escritas. Reconoció inmediatamente la letra de su marido. La carta estaba fechada el día de su muerte. Querida Melanie, te escribo esta carta porque debo explicarte mis actos, aunque no tenga el valor de decirlo todo en persona. Durante los últimos meses he llevado una doble vida, traicionándote a ti y a todo lo que había entre nosotros. No puedo decirte cómo empezó, quizá con un flirteo casual, quizá con el deseo de sentirme importante y con éxito. Rachel apareció de la nada, en una reunión de negocios rutinaria sobre la nueva oficina del salón. No se parecía en nada a ti, brillante, asertiva, con una especie de energía depredadora. Era como un torbellino. Empecé a mentirte, a inventarme reuniones y citas. Cuando me ofreció rehipotecar la casa, acepté como un idiota. Habló de una nueva vida, hizo planes locos. Firmé los papeles, me sentí como un idiota, pero no podía parar. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Estaba tan feliz,
tan llena de esperanza. Esa fue la primera vez que realmente me di cuenta de lo que había hecho. No solo te había traicionado a nuestro hijo por nacer. Pasé esos días intentando enmendar mi error. El notario me ayudó a cancelar el trato. Pagué mucho dinero por la urgencia, pero valió la pena. Tú y el bebé deberíais quedaros con la casa, es lo único correcto. Sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que te he querido todos estos años. Lo que pasó con Rachel fue una obsesión, una debilidad que casi destruye lo más preciado de mi vida. Pienso hablar con Rachel mañana, explicarle mi decisión. Entonces te contaré toda la verdad. Sé que será duro, pero mereces saberlo todo. He preparado el dinero para Rachel. Espero que lo acepte y nos deje en paz. Quiero empezar de nuevo, ser un buen marido y padre. Sé que llevará tiempo recuperar la confianza, pero estoy dispuesto a luchar por nuestra familia. Ethan. Melanie releyó la carta una y otra vez, hasta que las líneas empezaron a desdibujarse ante sus ojos. Lentamente oscurecía fuera de la ventana, pero ella no se dio cuenta, inmersa en las últimas palabras de su marido. El sobre contenía otra nota, una breve lista de cosas que Ethan pensaba hacer. Recoge los papeles en la notaría, hablar con Rachel, confesar a Melanie, preparar la guardería. El último punto quedó inconcluso. De repente, otro detalle llamó su atención. En el reverso del sobre había escrito un número de teléfono con la indicación abogado de la familia. Al parecer, Ethan se estaba preparando para una conversación seria, pensando cada paso. La carta parecía cerrar el último círculo. Ahora Melanie conocía toda la historia. No era una excusa, sino una explicación. No una súplica de perdón, sino una admisión de culpa. Ethan había fallecido antes de poder hacer lo más importante, proteger el futuro de su familia. Volvió a doblar con cuidado las hojas en el sobre. Este documento también sería útil en los tribunales, un testamento final de las verdaderas intenciones de Ethan. Pero lo más importante era que era su explicación de despedida, la confesión sincera y amarga de un hombre que se dio cuenta de sus errores demasiado tarde. El despacho del abogado de Holt se convirtió en un auténtico cuartel general. Sobre la larga mesa de reuniones había carpetas con documentos, cada uno firmado y numerado, certificados de propiedad, extractos bancarios, declaraciones de testigos, fotografías, resultados de exámenes periciales. Durante las 2 últimas semanas, Melanie había pasado aquí todo su tiempo libre después del trabajo. Junto con los ayudantes de Holt, sistematizaban las pruebas, preparaban argumentos para el tribunal, elaboraban posibles hipótesis de defensa. El detective Douglas traía regularmente nuevos materiales sobre el pasado de Rachel. Su último informe contenía el testimonio de 3 antiguos clientes de su agencia que habían perdido propiedades en circunstancias sospechosas. 2 de ellos habían accedido a comparecer ante el tribunal. Aquí está el informe del examen grafológico. Holt puso otro documento delante de Melanie. Se confirma que la firma de Ethan en la transacción original difiere de su firma habitual. Puede haber sido hecha bajo coacción o estrés. Sara ayudó con las cuestiones organizativas, concertar testigos, llamar a peritos, reunir referencias del trabajo de Ethan. Colegas del concesionario de coches aportaron de buen grado declaraciones juradas sobre su impecable reputación y su extraño comportamiento en las últimas semanas de su vida. El notario Wilson preparó una descripción detallada de sus encuentros con Ethan, incluido su estado emocional cuando se canceló el trato y sus claras motivaciones para tomar esa decisión. Especialmente importante fue su testimonio de que Ethan actuó a sabiendas y voluntariamente. Los vecinos que inicialmente habían rechazado a Melanie también empezaron a cambiar de actitud. La SRA. Henderson presentó una declaración escrita sobre cómo Rachel había intentado poner al vecindario en contra de la familia Brooks. A ella se unieron otros vecinos a los que les molestaban los métodos de presión.
Melanie miró viejas fotos de su vida y la de Ethan en la casa, el día de la inauguración, las vacaciones, las cenas familiares. Todas ellas pasarían a formar parte de la prueba de que la casa era su nido familiar compartido, no solo un inmueble. Holt insistió en hacer hincapié en el embarazo de Melanie. El tribunal siempre tiene especial cuidado en proteger los intereses del feto, sobre todo porque la decisión de Ethan de cancelar el acuerdo está directamente relacionada con la noticia del embarazo. La carta de Ethan, encontrada en su despacho, fue un elemento importante de la defensa. Confirmaba sus verdaderas intenciones y su remordimiento por lo que había hecho. Holt se ofreció a admitirla en el caso como prueba escrita. Al mismo tiempo, se trabajaba en la contrademanda. Los ayudantes de Holt recopilaron pruebas del acoso sistemático de Rachel, grabaciones de vigilancia, declaraciones de testigos de sus visitas, fotografías de sus apariciones demostrativas fuera de la casa. Tenemos que mostrar al tribunal el panorama completo, explicó Holt. No solo la pureza legal de la cancelación del acuerdo, sino también los cuestionables métodos de trabajo de la señora Donovan, sus intentos de presión, su oscuro pasado. Sarah insistió en que Melanie acudiera al médico con regularidad, ya que el estrés podría haber dañado al bebé. El médico confirmó que el feto se desarrollaba con normalidad, pero recomendó evitar preocupaciones innecesarias. Su informe médico también se incluyó en el expediente judicial. Los compañeros de Melanie en la empresa de construcción organizaron una recogida de firmas en su apoyo. La conocían bien como trabajadora honesta y responsable, y su carta colectiva debía confirmar su reputación a los ojos del tribunal. Holt ensayó varias veces los discursos que iban a pronunciar. Melanie aprendió a presentar los hechos con claridad y calma, a no ceder a posibles provocaciones. Su historia tenía que sonar sincera, pero sin emociones innecesarias. Lo principal es mantener la confianza, aconseja el abogado. No solo estás protegiendo tus derechos, sino también el futuro de tu hijo. La ley está de nuestro lado, los documentos están en orden, los testigos están preparados. Solo queda presentarlo todo bien ante el tribunal. Por la noche, al volver a casa, Melanie sintió una extraña calma. Ya no tenía dudas ni vacilaciones. Ahora tenía un objetivo claro y un plan de acción. Sabía que no estaba sola en esta lucha. Había profesionales, amigos, gente dispuesta a ayudar a restablecer la justicia. Quedaba una semana para el juicio. Se reunieron todos los documentos, se sistematizaron las pruebas, se prepararon los testigos. Por delante estaba la batalla principal, y Melanie se sentía preparada para ella. El juzgado de la ciudad recibió a Melanie con un escalofrío y un sonoro eco de pasos sobre el suelo de mármol. Holt esperaba a la entrada de la sala, rodeado de asistentes con carpetas de documentos. Sarah apretó con fuerza la mano de su amiga. Rachel y sus abogados ya estaban en la sala. Dos hombres con trajes caros extendían papeles sobre la mesa. Rachel estaba impecable. Traje gris estricto, maquillaje sobrio, postura segura. La jueza Margaret Porter, una mujer de unos 60 años con buen ojo, dio comienzo a la vista según lo previsto. Tras las formalidades, tomó la palabra la parte demandante. El abogado de Rachel pronunció un pulido discurso sobre la legalidad de la transacción original, haciendo hincapié en la decisión voluntaria de Ethan de rehipotecar la casa. Presentó los documentos firmados en la inmobiliaria, extractos bancarios que confirmaban la transferencia del dinero. Cuando llegó el turno de la defensa, Holt empezó a desmontar metódicamente cada punto de la acusación. Presentó los resultados de la pericia grafológica, que demostraban la falta de naturalidad de la firma de Ethan en los primeros documentos. Luego mostró un paquete completo de papeles de cancelación, certificados por un notario. El notario Wilson fue el primer testigo. Describió con detalle la última visita de Ethan, su determinación de cancelar el trato tras la noticia del embarazo de su esposa. Su testimonio sonó claro y profesional.
La siguiente en testificar fue Rachel, una antigua clienta de la agencia, una anciana que había perdido su casa en circunstancias sospechosas. Su relato del modus operandi de Rachel hizo que el juez frunciera el ceño y tomara algunas notas. El detective Douglas presentó los resultados de su investigación, el historial de cambios de nombre de Rachel, documentos sobre fraudes inmobiliarios anteriores y pautas de transacciones financieras sospechosas. Los abogados de Rachel intentaron oponerse a estos materiales, pero el juez los aceptó para su revisión. Durante un descanso, Sarah le trajo a Melanie agua y un bocadillo. «Lo estás haciendo muy bien, no queda mucho». Tras el descanso, empezó la parte dura, el contrainterrogatorio. Los abogados de Rachel intentaron pintar a Melanie como una mujer interesada que utilizaba su embarazo para retener bienes. Pero ella respondió con calma a preguntas basadas en hechos y documentos. Cuando llegó el turno de testificar de Rachel, se mostró segura, hablando de su relación con Ethan y de su deseo de empezar una nueva vida. Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio de Holt empezó a confundirse en fechas y detalles. La última baza de la defensa fue la carta de Ethan. Holt la leyó íntegramente, subrayando su sincero remordimiento y su firme decisión de conservar la casa para la familia. Rachel palideció visiblemente al escuchar las últimas palabras del hombre al que consideraba su aliado. La juez examinó los documentos y formuló preguntas aclaratorias a ambas partes. Se interesó especialmente por la legalidad del procedimiento de anulación y el papel del notario en este proceso. Al final del día se habían presentado todos los argumentos. El juez levantó la sesión para dictar sentencia. Melanie, Sarah y Holt esperaron en el pasillo mientras Rachel conferenciaba tranquilamente con sus abogados en el otro extremo de la sala. Al cabo de una hora, todos fueron invitados a volver a la sala. El juez Porter leyó la decisión. Dada la cancelación legalmente ejecutada de la transacción, confirmada por un notario, y las claras irregularidades en la actuación de la señorita Donovan, el tribunal considera que Melanie Brooks es la única propietaria legal de la casa. Además, el juez ordenó que las actividades pasadas de Rachel fueran entregadas a la fiscalía para que se siguieran investigando. También se le prohibió acercarse a la casa de Melanie o tener cualquier tipo de contacto con ella. Rachel abandonó rápidamente la sala acompañada de sus abogados. Su rostro no expresaba ninguna emoción, pero sus hombros estaban visiblemente caídos. Para ella no era solo un caso perdido, era el principio del fin de su fraude inmobiliario. Holt estrechó la mano de sus ayudantes. «Gran trabajo en equipo. Ahora tenemos que hacer bien el papeleo y cerrar el caso». Por la noche, Sarah insistió en una pequeña cena de celebración. Se sentaron en el restaurante favorito de Melanie y por primera vez en mucho tiempo pudo relajarse. La casa era suya, se había hecho justicia, el futuro de su hijo estaba asegurado. Aún quedaba mucho por hacer: liquidar la herencia, preparar el nacimiento del bebé, una nueva vida sin Ethan. Pero la batalla principal estaba ganada, y ahora Melanie podía pensar tranquilamente en el futuro. La primavera se convertía poco a poco en verano. Las rosas favoritas de Melanie, que Ethan y ella habían plantado juntos una vez, florecían en el jardín. La habitación del bebé se iba llenando poco a poco de cosas nuevas. Una cuna, un cambiador, un armario con cosas pequeñitas. Sarah ayudó en la renovación. Eligieron tonos tranquilos de verde para las paredes y pintaron nubes en el techo. Los pequeños juguetes donados por los compañeros ya han ocupado su lugar en las estanterías. La ecografía mostró que era un niño y Melanie decidió llamarlo Ethan, no en memoria de su padre, sino simplemente porque le gustaba el nombre. Los vecinos empezaron a saludarles cuando se reencontraban. La SRA. Henderson traía regularmente productos recién horneados y compartía con ella consejos sobre el cuidado de los recién nacidos. Tenía 3 nietos.
La historia de Rachel se fue olvidando poco a poco, convirtiéndose en un recuerdo desagradable pero lejano. En el trabajo, Melanie fue trasladada a un puesto más tranquilo, dada su posición. Le permitieron hacer parte de su trabajo desde casa. Instaló un pequeño rincón de trabajo en el salón, con vistas al jardín. La casa iba cambiando poco a poco. Melanie se llevó algunas cosas de Ethan, pero conservó muchas: fotos familiares, su sillón favorito, su colección de discos antiguos. No era un intento de conservar el pasado, sino de aceptarlo como parte de su historia. Por las tardes se sentaba a menudo en el porche a contemplar la puesta de sol. Su vientre era cada vez más prominente y a veces sentía que el bebé empujaba como para recordarle su presencia. En esos momentos Melanie pensaba en lo asombrosamente organizada que está la vida. Una cosa acaba y otra empieza. Holt había ayudado a redactar correctamente todos los documentos de la herencia. La casa era ahora enteramente suya, sin complicaciones legales. Incluso la hipoteca estaba pagada, que resultó ser el único resultado positivo de toda la historia con Rachel. El detective Douglas enviaba actualizaciones de vez en cuando. Se había abierto una investigación contra Rachel y habían surgido otros casos de fraude. Su agencia inmobiliaria había cerrado, pero a Melanie ya no le interesaban esos detalles. Tenía su propia vida y sus propias preocupaciones. Sarah insistió en un curso para futuras madres. 2 veces por semana, Melanie se reunía con otras mujeres embarazadas, aprendía a envolver, alimentar y cuidar al bebé. Poco a poco hizo nuevas amigas que comprendían su estado y compartían sus experiencias. En el jardín plantó nuevas flores, no rosas, sino alegres plantas de verano. Construyó un pequeño arenero, aún vacío, pero listo para recibir a su pequeño dueño. En el patio trasero había puesto un columpio. Los sueños de los niños deben empezar con alegrías sencillas. Le faltaban unos 2 meses para dar a luz. Melanie sentía una tranquila confianza en sí misma. Tenía un hogar, amigos que la apoyaban y un trabajo que le encantaba. Y pronto tendría un nuevo sentido de la vida, un hombrecito por el que valdría la pena pasar por todas las pruebas. Por la tarde se sentó en la habitación del bebé, ordenando los juguetes que Sarah acababa de traer. Las hojas crujían al otro lado de la ventana y el olor a té de hierbas recién hecho llegaba de la cocina. Este era su hogar, su fortaleza, su futuro, y nada podía cambiarlo. La carta de Ethan estaba en el cajón de su escritorio, no como recuerdo del pasado, sino como prueba de que cualquier error podía corregirse si se tenía la fuerza para admitirlo e intentar enmendarlo. Algún día le hablaría a su hijo de su padre, sin ira ni resentimiento, solo como la historia de un hombre que había tomado la decisión correcta en el último momento. Mientras tanto, la vida seguía. Había muchas preocupaciones por delante: amueblar el cuarto del bebé, prepararse para el parto, planificar el futuro. Pero ahora estas preocupaciones no eran aterradoras, sino alegres. Cada día traía algo nuevo, y Melanie estaba preparada para esos cambios. Al fin y al cabo, un hogar es algo más que unas paredes y un techo. Es un lugar donde empiezan nuevas historias, y la historia de Melanie y su futuro hijo no había hecho más que empezar.